Prueba a darle restos de comida a un cerdo y a darle margaritas y dime si notas alguna gran diferencia de comportamiento y devora los restos con total ansia, mientras que, respecto a las margaritas, se pone a olisquearlas y a decir ¡qué aroma, qué belleza! Imagino que sabrás que el cerdo devorará ambas cosas. De hecho, es probable que le gusten más los restos de comida. Y esto no se trata de insultar a nadie, sino de ver las cosas por lo que son. Me parece una metáfora, un símil perfecto para explicar cómo podemos ver a través de los comportamientos qué expresa cada ser y en función de eso entender si darle margaritas o no. Así que vamos a profundizar más en esta cuestión. Esta reflexión me recordó también a una frase de la película Muerte entre las flores, donde dicen: retuércele la oreja a un cerdo y se pondrá a chillar. Aquí nuevamente hace referencia a que puedes entender a alguien a través de sus comportamientos, puedes ver lo que es a través de sus comportamientos. Sucede que muchas personas nos afanamos en entregar, en dar importancia a las sutilezas, en cuidar los detalles, en hacer las cosas bien, profundas y bonitas, y creemos que en general va a ser apreciado. No va a ocurrir. Va a ocurrir que ciertas personas lo van a apreciar y otras no. Eso va a depender de sus cualidades para apreciarlo. Entonces, también ocurre que cuando se entra en una dinámica muy repetida de dar a personas que no aprecian nada de eso, uno siente que la solución es dar más. Y entonces no solo da margaritas, sino también da rosas, pensando que el cerdo va a reaccionar de forma diferente y no se la va a devorar igual. Es más, luego puede que le encanten las flores y te pida también tulipanes. Entonces, dar es algo maravilloso, pero como ya hemos visto en capítulos anteriores, dar es una acción libre, un gesto libre. Sucede que muchas personas tampoco están preparadas para dar de forma libre. Esto hay que entenderlo. No solo hay personas no preparadas para recibir flores, sino que hay personas no preparadas para dar indiscriminadamente. Las personas que no están preparadas para dar de forma incondicional son aquellas que aún tienen un alto grado de expectativas y necesidades. Entonces necesitan una retribución o reciprocidad en esa acción porque la propia acción no les acaba de llenar de todo, sino que buscan un resultado. No hay particularmente nada de malo en eso, es simplemente un estado mental en el que uno está, en un estado de evolución, por decirlo así. Y en ese estado lo mejor es ser más selectivo. No todo el mundo va a apreciar lo que das, ni sobre todo va a apreciar las sutilezas. En el trabajo eso se ve bastante. Muchas veces importa más la velocidad, el volumen, que la calidad, el cuidado, la atención. Y por tanto puedes estar dando mucho de un lado, pero no se va a apreciar. Y tú te estás esforzando para ojos que no ven, para ojos que no van a ver esas diferencias. Igualmente puedes ser una persona con muy buenas ideas, pero que las estás plantando en terreno yermo, es decir, lo mismo, estás expresando esas ideas y compartiéndolas con personas que no tienen esa capacidad de ver que tú tienes. No pueden entender exactamente a qué te refieres, lo pueden entender superficialmente, pero no entienden el impacto profundo de lo que puedas estar proponiendo. Por tanto, tampoco va a germinar nada ahí. Y lo mismo en las relaciones de pareja. Ahí estoy seguro que más de uno o ha vivido la experiencia o conoce casos de personas
que lo dan todo hasta quedarse casi sin nada, ni dentro, ni material, ni nada, por otra persona y ser prácticamente maltratados o sin prácticamente. Entonces, es como sangrante de ¿por qué das tanto donde te están tratando mal o no apreciándolo? Y puede ser libre, puede ser que la persona decida hacerlo. Generalmente no lo es y se ven los resultados. Cuando la persona sufre por ello, acaba mal. Ya no digamos si emocionalmente le supone algún trastorno o que pierde, no sé, parte de su bienestar, de su nivel de vida, de su dinero, por sostener a otra persona que se está aprovechando o que, bueno, digamos que no está apreciando y cada vez quiere más y lo da por sentado en vez de ser grata. Pues cuando esa persona sale sufriendo de esa relación, sale destruida y culpando muchas veces, pues no hay mejor prueba de ello de que se estuvo dando de forma intencionada para buscar un resultado y no de forma libre. Dar de forma libre, el sentimiento siempre es de gratitud y bienestar con uno mismo. Puede que te sientas ligeramente decepcionado, voy a usar esas palabras y términos para que se entienda, porque tampoco es exactamente eso, pero puede que te sientas ligeramente decepcionado, pero no te perturba a tal punto, porque estás tan convencido, y tampoco es la palabra, pero tan en paz, esa podría ser más la palabra, tan en paz con lo que hiciste, porque diste, porque quisiste y a quien quisiste, que no hay conflicto, lo que hace la otra persona con eso es su asunto. Y en ese momento puedes decidir si seguir dando o no. Por ejemplo, sucede muchas veces que el punto más importante de todo esto es que las personas no entienden que pueden elegir si seguir dando margaritas al cerdo o no. Sobre todo en aspectos que ni siquiera tienen que ver con una necesidad básica, sangrante, de estas que dices, es que no, solo hay este trabajo en el mundo y tengo que seguir aquí dando porque si no me moriré de hambre literalmente. Esos casos, pues ya sabemos que casi no existen, y si existen, tú no eres ese caso. Ya no digamos en relaciones, que no son cosas necesarias para sobrevivir. Pues en esos casos puedes elegir dejar de dar margaritas a los cerdos. Puedes elegir, es que esa es la parte que a veces no entendemos. No entendemos que nadie nos obliga a estar ahí. Y sobre todo que al revés, que podemos estar haciendo un daño, dando cosas en situaciones que no dan frutos, en vez de poner esas mismas cosas en lugares donde sí tenga un sentido, donde al otro lado no haya un cerdo y pueda ser apreciado, donde haya otra forma de percibir, otro ser con otra forma de percibir, para que la margarita tenga un sentido. Estamos hablando de ser capaz de ver las cosas por lo que son. Y por lo que son no es enjuiciar. Lo del cerdo no es, como dije al principio, un insulto, solo es ver algo por lo que es. Y si queréis un tip de cómo distinguir un cerdo, es fácil. Un cerdo devora las margaritas igual que restos de comida. Y después puede que quiera una rosa y que la devore igual. Y después, como dije antes, quizás quiera tulipanes. No se conformará con la mano, querrá todo el brazo. Entonces es imposible satisfacerlo. Simplemente sal de ahí. Lo mejor es salir de ahí, salvo que tengas la madurez y recorrido emocional suficiente
para poder gestionar esas situaciones de forma que no compliquen tu existencia. Y eso es muy difícil a largo plazo. Quizás en pequeños periodos puedes sostener situaciones así, pero a largo plazo va a ser complicado que no afecte a tu vida. Si afecta a tu vida te va a disminuir. Si te disminuye, tienes menos potencia vital, menos vitalidad y por tanto también contribuyes menos a ti mismo y al mundo. No veo la parte positiva de eso por ninguna de sus esquinas. Y si queréis otro tip, esto lo hago en mi propia experiencia. De forma inicial, yo siempre doy margaritas. Y luego simplemente voy observando pues, cómo se comporta cada uno. Es decir, muchas veces como reacción a haber sufrido este tipo de situaciones en las que las margaritas son arrojadas o lanzadas en la propia cara del que las dio, muchas personas se retraen y deciden desconfiar y no volver a dar y a hacer juicios de valor sobre que X o Y persona es así o que X sexo es así o X raza es así, etc. Yo elimino todo tipo de prejuicios y doy margaritas de forma inicial. Acto seguido veo cómo se reacciona frente a esas margaritas y de ahí decido si seguir dándolas o no. Sucede que en muchos casos, ya antes de dar las margaritas, detecto ciertos detalles que me hacen intuir si esas margaritas serán apreciadas o no. Trato de ir un poquito más allá y de darlas igualmente para evitar caer en prejuicios cuando muchas veces simplemente es una intuición, pero como todavía es un terreno demasiado sutil, pues trato de dar esa oportunidad, no vaya a ser que me esté equivocando. Me gusta dar la oportunidad porque siento que hay personas que quizás también nunca la recibieron y esa es una bonita forma de ver si podrían apreciar las margaritas. Y vuelvo a repetir, esto no se trata de superiores e inferiores, de mejores y peores, se trata de cada cosa por lo que es. Entonces, simplemente no voy a dar cosas que para mí tienen mucho valor a otras personas que no saben verlas con el mismo aprecio, porque se destruye en ese proceso. Y eso lo hago día a día, es decir, no es una decisión drástica que tomo y ya no hay vuelta atrás. Día a día voy viendo cómo van sucediendo las cosas en función del contexto, la persona, todo. Hay muchas cosas que leer en la situación, ¿no? De forma precisamente muchas veces intuitiva. Entonces, pues voy leyendo la situación día a día. Y bueno, se pueden tomar decisiones diferentes día a día. Lo importante es leer la situación de forma correcta. Y si lees la situación de forma correcta, simplemente ser coherente con la lectura. Porque muchas personas leemos situaciones muy desagradables y no somos coherentes. Continuamos ahí con las mismas actitudes o todavía más de lo que hemos dado o hecho. Observa bien cómo estás dando, de qué forma, si buscas algo a cambio, si es más incondicional y si del otro lado se está entendiendo que se está dando o se está devorando como restos de basura. Eso es una forma inicial para empezar a tomar mejores decisiones en la vida. Amigos, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Os recuerdo que ofrezco asesorías 1 a 1. La información está abajo en la caja de descripción, comentario fijado en mi web, que tengo más vídeos con contenido que podría interesarte. Aquí los dejaré también y que nos vemos en un próximo vídeo.